¿Qué tal? Buenos días, chicos. Ya estamos empezando de nuevo. Ahorita con un poco de música un poco más animada. Eh, Vamos a platicar hoy de un tema que está en el programa y justamente está en nuestro primer aprendizaje esperado. Eh, para esto hice una pequeña presentación que espero les guste y que, debo decirles el tema, lo voy a dividir en dos partes. La primera es como la introducción al tema y la segunda ya vamos a enfocarnos a dos partes específicas del mismo, ¿no? Bueno, es miércoles, el día de miércoles 14 de, no, perdón, 13 de mayo, ya estoy perdido. Y seguimos con este proceso de este tipo de apoyo, clases virtuales, de alguna forma. Ya el día de hoy hubo información sobre cómo está la situación en nuestro regreso a clase, regreso a actividades normales. La fecha propuesta todavía para comenzar a trabajar es el día 1 de junio, aunque según los semáforos que están estableciendo tendremos que estar en verde para iniciar nuestras clases regulares, ¿no? Aquí entre no creo que empecemos el 1 de junio, pero esto no lo escucharon de mí. Pero también tenemos que entender que esto es importante por nuestra salud, ¿no? Entonces no pensemos esto como algo malo, sino que también tenemos que pensar que esto se está previendo en función de nuestra salud, ¿no? Agradezco a los que ya me han enviado algunos trabajos a mi correo. Ya estamos viendo cómo le vamos a hacer para empezar a calificar regresando a clases. Pero bueno, ya es un adelanto para mí para poder trabajar. Les hago la presentación y el tema es, el día de hoy, la reproducción. El tema se va a centrar entre diferencias entre reproducción sexual y asexual. Sin embargo, como les comenté, no va a ser el día de hoy vamos a ver únicamente la introducción a este tema de la reproducción. Y en un video posterior veremos reproducción sexual y asexual, diferencias y similitudes. ¿Por qué lo dividí así? Porque no quiero hacer videos tan largos. Yo sé que a partir de los 15 minutos ya se empiezan a distraer, se empiezan a poner un poco inquietos. Entonces vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Como están en secundaria y están en primera y secundaria, decidí que este tema se los iba a explicar de manera adecuada para su edad. Por lo tanto, se los voy a enseñar con abejitas y florecitas, ¿no? Seguramente ya les han contado de esta manera este tema, pero creo que va a ser muy importante y nos va a ser muy útil para entenderlo. Ahora hay un pequeño fragmento que lo tomo de los Luthiers, un grupo argentino que explica un poco cómo nos reproducimos y dice así, ¿no? Dice: como papá y mamá se quieren mucho, papá le regaló a una mamá una semillita que él tenía, y esta semillita germinó, creció, y después de 9 meses se convirtió en un hermoso repollo donde te dejó la cigüeña que te trajo de París. Y esta es una forma que nos han explicado a muchos de nosotros cómo es que estamos en este mundo. Y esto sí, a diferencia de las abejitas, sí está muy fuera de la realidad. Pero es la forma como nos han explicado, ¿no? Ya vimos un poco de reproducción cuando vimos funciones de los organismos, de los organismos vivos, valga la redundancia, y ya habíamos visto que esta reproducción tiene como un objetivo preservar las especies. Es decir, para que continúen las especies necesitamos reproducirnos, cualquiera de todas las especies. ¿Por qué? Porque las especies deben de dejar descendencia para darle continuidad a esta sobre la faz de la Tierra. Aquí siempre estoy hago esta observación que es muy importante para entender esto. Cuando hablamos de reproducción y preservar la especie, estamos hablando de especie, no de organismos, no de individuos. Porque, por ejemplo, hay organismos, y sobre todo sucede mucho con el humano, en que estos no se reproducen, pero los organismos, pero la especie en sí se sigue reproduciendo. Hay personas o parejas que deciden no tener hijos, pero hay otras que sí deciden tener hijos, y entonces la especie se va
continuando. Entonces aquí es importante que cuando hablamos de conservar la especie, estamos hablando de la especie en general, no de los individuos ni de los organismos, ¿ok? Esto es importante. Y ya como tal, como definición de reproducción, encontré una que me gustó que dice: es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una característica común de todas las formas de vida conocidas. Es decir, todas las formas de vida se van a reproducir. Y esto es parte de lo que vamos a ver en la secuencia de este video. La reproducción se agrupa en dos tipos que reciben los nombres de reproducción asexual, y algunos les llaman vegetativa, y la reproducción sexual o generativa. Entonces aquí es bien importante, tenemos la reproducción sexual y la reproducción asexual. ¿Ok? Yo le quito lo de vegetativa porque se puede llegar a confundir que la reproducción asexual solamente se da en los vegetales, y esto es totalmente falso, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con el término reproducción sexual y reproducción asexual. Pero ojo, lo pueden encontrar como vegetativa o generativa. ¿Ok? Bueno, hay muchos tipos de reproducción y muchas formas de que los organismos se van a reproducir. Estuve revisando su libro y ya les dejé la referencia. Para estos temas tenemos a partir de la página 230 y nos podemos ir hasta la página 235. Utilicen su libro como apoyo para este tema. Entonces, ¿qué vamos a tomar del libro en este momento para este video? Vamos a tomar lo que son estrategias reproductivas. Los organismos tienden a reproducirse de muchas maneras, pero además en sí hay dos estrategias que son muy importantes para entender cómo se pueden reproducir los organismos. Y para esto tengo un cuadro aquí que encontré. Voy a quitar tantito mi captura de video porque si no, no se alcanza a ver. Bueno, fíjense, esto también lo van a encontrar en el libro, en la página 233. Vamos a ver que existen dos estrategias reproductivas, que es la estrategia R y la estrategia K. Este es un cuadro comparativo que compara ciclo de vida, crecimiento, tamaño de los adultos, número de crías, tamaño de las crías, tiempo de cuidado de las crías y frecuencia anual de procreación. Eso lo encontramos aquí en la parte media, ¿de acuerdo? Bueno, en la parte izquierda de su tabla van a encontrar la estrategia R, y en la parte derecha van a encontrar la estrategia K. Vamos a analizar cómo están estas estrategias. Estas estrategias reproductivas van a depender mucho del tipo de organismos y también, ojo, en el nivel de la pirámide reproductiva en el que los encontremos. Las estrategias R las vamos a encontrar en organismos que están más abajo de la pirámide reproductiva, y las estrategias K las vamos a encontrar generalmente en organismos que están en la parte superior de la pirámide, alimenticia. ¿Ok? Bueno. Los ciclos de vida. Bueno, ¿por qué esto? Fíjense bien en esta parte, en el segundo punto, que es crecimiento, y en el cuarto punto, que es número de crías. Ahí es donde lo vamos a relacionar con lo que son las pirámides alimenticias. En las estrategias R, los crecimientos son muy rápidos y el número de crías es elevado. En la estrategia K, que estarían en la parte de arriba de la pirámide reproductiva, su crecimiento es lento y su número de crías es reducido. Esto nos indica que en las estrategias R vamos a tener mucho más cantidad de organismos, por lo tanto son los que van a soportar las pirámides las pirámides alimenticias. Bueno, comparamos ciclo de vida. Estrategia R, sus ciclos de vida son cortos, su crecimiento es muy rápido, el tamaño de los adultos generalmente son pequeños, no son tan grandes, el número de crías es elevado, el tamaño de las crías también es pequeño, obviamente si los adultos van a ser pequeños. Los tiempos de cuidado de las crías son poco nulos, es decir, que las crías tal cual nacen prácticamente se van a valer por sí solas. Y la frecuencia de procreación anual va a ser alta, es decir,
que se van a reproducir una o varias veces durante el año. ¿Okay? ¿Qué ejemplos tendríamos de este tipo de estrategias R? Por ejemplo, las bacterias. Podemos tener el ejemplo de peces pequeños, charales, sardinas, etcétera. Y la estrategia acá, vamos a encontrar que los ciclos de vida van a ser largos, el crecimiento generalmente es lento, los tamaños de los adultos son grandes, número de crías generalmente son pocas o reducidas, el tamaño de las crías son relativamente grandes y los adultos van a ser grandes, tiempo de cuidado de las crías se da en mayor tiempo que en el anterior, y la frecuencia anual de procreación es baja, máximo una vez al año o incluso una vez cada 2, 3, 4, 5 años. ¿Qué ejemplos tenemos? Si nos vamos al reino animal, podemos pensar por ejemplo en leones, y si nos vamos al reino acuático, a lo mejor podemos pensar en tortugas o podemos pensar en un tiburón, ¿no? ¿Okay? Entonces, esto es para empezar como las estrategias reproductivas de los animales, cómo tienden los animales a reproducirse. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es una característica adaptativa a la evolución. Ya vimos un poco de respiración, cómo hay características evolutivas, cómo se han evolucionado a partir de la adaptación de los organismos, y aquí también tenemos adaptación de los organismos, pero relacionados con la evolución. En la estrategia R se requieren muchos organismos, porque sobre todo van a ser los depredados, y en la estrategia K son pocos los organismos, porque van a ser los famosos depredadores, que esto ya lo vimos. Incluso ya vimos algunas adaptaciones a la alimentación, ¿no? Que no lo vamos a tocar en este momento. Continuamos. Bueno, otra estrategia que hemos encontrado en los animales es el cortejo, y esto también lo conocemos un poco como el arte de enamorar para reproducirse. ¿Ok? Entonces, permítanme aquí, el arte de enamorar para reproducirse. Y me gustó esta canción, ponérselas para, perdón, aquí me tienen que entender que de repente me pierdo un poquito en cómo funciona esto, y la canción adecuada es esta. For me, me gustó para esta presentación. Darling, just dive right in. ¿Por qué le pongo el arte de enamorar para reproducirse? Y aquí quizá uno que otro ya está empezando a recordar su amor de secundaria, su novio, la chica que le gusta, el chico que le gusta con esta canción, ¿no? Bueno, vamos a dejar la música para atrás tantito. Esto nada más es para que rememoren un poquito. ¿A qué se refiere esto? Bueno, para entender este punto, estuve buscando, creo que a veces los videos son un poquito más fáciles de entender, y se me ocurrió ponerles un video que me encontré en YouTube, y se refiere, el video dice 13 cortejos y datos curiosos del reino animal. Cuando encontrar el amor no es tan sencillo. ¿A qué tanto nos suena y cuánto nos recuerda esto? Pero bueno, les voy a poner este pequeño video, pongan atención para que vean, y ahorita vamos a trabajar sobre él. ¿Les parece bien?
Bueno, espero que les haya gustado este pequeño video que les busqué aquí en YouTube. Pero lo más importante es ver que los animalitos, en este caso son ejemplos de animalitos, hacen muchas cosas para poder buscar reproducirse. Las aves, los peces, las arañas, incluso las tenias, que son unos parásitos que tenemos en el estómago, hasta eso, buscan la forma de reproducirse, pero si se fijan, lo que hacen es cortejar a las hembras, sobre todo los machos cortejan a las hembras para buscar atraerlas y por lo tanto reproducirse. Se dieron cuenta algo bien importante que siempre digo: en el reino animal, excepto en los seres humanos, el macho siempre es más bonito. Y eso siempre lo he dicho, y que conste, dije, excepto en los seres humanos. El macho siempre es el más bonito, el pavo real, los morbujos. ¿Por qué? Porque son los que quieren atraer a la hembra. La hembra se deja querer, se necesita apapachar, eso no pasa en los humanos, ¿verdad? Y buscan la forma de ser los más atractivos, los más grandes, los más deseados para poder reproducirse. Simplemente acuérdense del ejemplo del león. El león tiene una gran melena. ¿Quién es el que tiene la melena? El macho. Y el macho con la más grande melena es el que generalmente se reproduce y además lucha con otros leones y el que gana es el que tiene el derecho a reproducirse con las hembras. Esto es importante porque al final es el que va a dejar la descendencia y aquí ya, si se acuerdan de Darwin y esto que estuvieron viendo, aquí se habla de la reproducción del más fuerte y el más fuerte es el que sobrevive. Entonces eso es importante, por eso los machos más guapos, más bonitos, los más fuertes son los que tienden a reproducirse, son los que son escogidos por las hembras. Ok, bueno, y esto nos lleva un poquito a recordar, quizá, y aquí le vamos a tener que poner un poquito otra vez de música ambiental. Vamos a poner esta cancioncita. Y esto nos lleva a recordar un poco lo que sucede con nosotros los humanos, ¿no? Y ahorita que están en la secundaria, que empiezan con este proceso que ya hemos hablado, de empezar a despertar estas hormonas, esta sexualidad, etcétera, pues también de cierta forma nos comportamos muy animales, y somos animales, ¿no? Tratamos fíjense que aquí hay una gran diferencia, tanto machos como hembras, hombres y mujeres, tienden a buscar llamar la atención del sexo opuesto. ¿Okay? Fíjense, a diferencia de los animales del reino animal, las mujeres son las que tienden a decorarse. Las mujeres son las que tratan de atraer a los machos, se pintan, se peinan, se arreglan, se visten bonito, se ponen perfume, se hacen... Somos curiosos los seres humanos, nos comportamos como animales, pero también un poquito a veces de forma arrevesada, ¿no? Pero también el macho busca de cierta forma atraer a las hembras, que es a la mujer. Y bueno, y esto nos va a llevar mucho a estos amores de secundaria, que seguramente ustedes ya están extrañando a su crush, a su novio, su novia. Se recuerdan esos pequeños momentos en que se entrelazan las manos, se platican, y ya en el peor de los casos, pues aquellos que no están, le huyen a esto, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar después. Ese era un ejemplo cómo nos comportamos un poco. A partir de esta introducción que tenemos ya del tema, vamos a ver que no todos los organismos nos vamos a reproducir de manera similar. Aquí va a haber un pequeño cambio cuando vamos a hablar de los dos tipos de reproducciones que vamos a encontrar en la naturaleza. Los vamos a centrar en dos puntos principales: la reproducción sexual y la reproducción asexual. Ok, entonces este va a ser el tema siguiente del siguiente video. Lo vamos a dejar para después, no lo quise poner ahorita porque es bastante pesado
y quiero que le pongan atención especial porque tiende a muchas confusiones a veces, ¿no? Bueno, les dejo con esta pequeña música. Ya estoy recordando a algunos alumnos que de repente se pueden llevar con estas canciones. Un saludo a ellos, no voy a decir nombres. Cuídense mucho, nos vemos en un rato y hasta pronto. Sigan disfrutando su estancia en casa.